El formulario de edición es, sin dudas, una de las más complejas de todas las interfaces de un panel de control. En primera instancia, se trata de un formulario, por lo cual es una sección que vamos a tener que navegar, que va a pedir información, por lo general, la misma que pide el formulario de alta, salvo algún que otro campo distinto que tengamos que agregar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al bloc de notas y voy a decirle a mi listado de textos que donde está el link de editar, quiero ir al index.php, a esta misma categoría, y además voy a enviar una acción. En este caso, la acción es editar. Y en base a esa acción de editar, vamos a agregar en el principal el case que corresponde. Entonces, en el caso de editar, voy a incluir formulario edición. Y este formulario de edición se va a parecer mucho al formulario de alta. Voy a cerrar los demás documentos que quedaron abiertos. Luego, si es necesario, los volvemos a abrir. Así vamos limpiando un poco los archivos que estamos manipulando. Bien, entonces, en el case de editar voy a incluir el formulario de edición. Tengo el listado, voy a abrir el archivo que permite editar entonces los textos. Perdón, el formulario de alta voy a abrir. Y voy a crear un nuevo documento que lo voy a guardar como formulario edición.php. Y teniendo en cuenta que en primera instancia se parece al formulario de alta, voy a copiar exactamente lo mismo que tenemos en el alta. Lo voy a pegar y lo único que va a cambiar es que le voy a agregar un título que diga editar texto. De esta manera entonces, cuando le haga clic a ese vínculo, voy a tener que cargar ese formulario en particular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a actualizar la grilla de textos y le voy a hacer clic a el vínculo de editar de Aprende Frontend. Hago clic y tenemos el formulario de edición que tiene un título, un autor, una categoría y el texto que le corresponde. O sea que en primera instancia se parece. ¿Dónde comienza la complejidad de este formulario? Más allá de que es un formulario de alta que puede tener un campo extra, por ejemplo, le vamos a agregar a ese formulario el estado, si está activo o inactivo, por si algún texto hay que ocultarlo. Ahora, la parte compleja radica en que ese formulario tiene que arrancar mostrando la información que el usuario ya escribió con anterioridad, porque si estoy modificándolo, se supone que es únicamente para corregir algún error o algún dato faltante o para agregarle más información. Y una vez que guardamos la información, vamos a tener que indicarle a cuál de todos los registros estamos haciendo el update, porque si no definimos a cuál estamos actualizando, vamos a afectar a todos los registros de la base de datos. Entonces, para precargar la información, lo que vamos a hacer es una consulta de tipo select que traiga toda la información que vamos a mostrar en ese formulario. Para eso, lógicamente, tenemos que saber primero cuál de todos los registros hemos tocado para traer su información. Y eso, al igual que sucede con el delete, va a ser por medio del ID del texto que hayamos elegido. Entonces vamos a mandarle por get a esa interfaz de editar cuál fue el registro que hemos tocado. Voy a volver al bloc de notas entonces y le voy a decir que el vínculo del listado va a ir al index.php, a la categoría de textos para llegar hasta este documento que hace la definición de secciones. Vamos a decirle que la acción va a ser editar y además, tal como sucede con el eliminar, que el ID que quiero modificar va a ser este mismo que estoy recorriendo en esta vuelta en particular. Y por parte del formulario de edición, al principio vamos a obtener esa información. El ID a editar va a ser el get de ID. Una vez más, no podemos asumir que tenemos siempre el ID, por lo cual vamos a verificar que esto exista por medio del operador ternario. Si existe el get de ID, lo voy a obtener, y para que la consulta SQL no se rompa si no tengo un ID, voy a forzar el valor 0, que sabemos que el valor 0 no existe en la base de datos. Sin embargo, la consulta de traer un registro cuyo ID sea 0 es sintácticamente correcta. Y vamos a hacer entonces la consulta de traer todo de la tabla de posteos donde el ID coincida con este valor recibido en un límite de 1. Hacemos las filas.
vamos a ejecutar en la conexión esta consulta y teniendo en cuenta que por ID obtengo un único resultado, no me hace falta un while, por lo cual ya directamente voy a hacer el array de datos que sea el fetch assoc de esas filas. La variable datos, entonces, si hago un var_dump, va a tener la información de este posteo en particular que estoy editando. Vuelvo al navegador, voy a volver atrás a la grilla, actualizo para que me recargue la información y si hago clic en el posteo de Aprende Frontend, voy a ir a el editar y tengo el array de Aprende Frontend con este texto, con este contador de visitas, este estado y este autor. O sea que he capturado la información necesaria. Con esa información que acabamos de obtener, lo que vamos a hacer ahora es poblar los campos. Vamos a definir entonces los valores de los values y del textArea. Una particularidad que es importante, en esta consulta en particular nunca se realiza un if null, nunca. En la muestra, si algún dato está faltante, podemos definir que mostramos por defecto, pero en este caso se respeta el valor original que el usuario escribió. Si hay algún campo que no tenga contenido, quedará vacío. Ahora con eso vamos a definir los values de cada input y en el caso del textArea vamos a mostrar la información entre la apertura y el cierre de esa etiqueta. Entonces vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que en base al array de datos tengo la información para decir que el título va a tener un value que va a ser el eco de datos corchete título. Me faltó el signo de pregunta aquí. Ahí va. Tengo el eco de datos corchete título. Este signo de pregunta no va. Lo mismo va a pasar, voy a hacer un eco del texto adentro del textArea. Voy a hacer un eco de datos corchete texto. Y si voy al navegador y actualizo, debería mostrar adentro de estas etiquetas la información que acabamos de obtener de la base de datos Aprende Frontend y todo el texto que corresponde para que el usuario no lo tenga que escribir nuevamente. Lo vamos a autocompletar con esa información que trajimos de la base de datos. Ahora, a la hora de actualizar esta información, cuando hagamos clic en el enviar formulario, no vamos a ir al PHP de alta, vamos a ir a otro PHP que se va a encargar de hacer un update. Tal como sucede con el alta, voy a recibir todos los campos por post, vamos a crear una consulta de tipo update y la vamos a ejecutar con el MySQLi query. Entonces voy a corregir del formulario el action, es decir, a dónde vamos a mandar la información y le voy a decir que va a ir a textos-modificar. Y teniendo en cuenta que el formulario de edición se parece al formulario de alta, puedo utilizar el mismo PHP que procesa la información. O sea que de la carpeta de acciones voy a abrir el archivo de textos agregar y voy a crear un nuevo documento que va a hacer lo mismo, va a recibir los mismos campos y se va a llamar textos-modificar.php. Es decir, el mismo nombre que le pusimos al action del formulario. Voy a recibir los mismos campos, recibo el título, recibo el texto, recibo el autor y la categoría, inserto la conexión y en vez de ser un insert va a ser un update de posteos seteando este título, este texto, este autor, la fecha de alta es la original, no la voy a modificar y el estado al que corresponda. Voy a comentar por ahora las categorías y como esto no es un insert, sino que es un update, el MySQLi insert ID ya no lo voy a utilizar. Y voy a comentar por lo pronto también la redirección y la ejecución. Voy a hacer un eco de la consulta que estamos por procesar. Entonces, recibo los campos, creo el update y por ahora solo lo muestro. Me voy a quedar en este documento para analizar lo que va a suceder. Vuelvo al navegador, le voy a cambiar el título, Aprende Frontend en profundidad y vamos a cambiar el contenido. HTML, CSS en sus más mínimos detalles. Envío y podemos ver que ahora tengo un update de posteo seteando este título y este contenido.
¿Cuál es el problema de esto? Y lo hemos aprendido cuando vimos la parte de MySQL. Ese update, tal como le sucede al delete, va a tener que aplicar un filtro where de qué registro es el que estamos por afectar, si no va a ser una actualización global a todas las filas. Y ese filtro where va a ser el mismo ID que recibimos en el formulario. Pero ¿cuál es el problema? Cuando apretamos el botón de submit, ya no estoy más en el formulario de edición. Me fui a un PHP aparte que va a hacer la actualización. Por lo cual, al haber cambiado de URL, al haber pasado de la acción de editar a el modificar texto PHP, perdimos el get. Tenemos que mandar esta información junto con todo el volumen de datos. Y ahí entra en juego un campo extra que vamos a agregarle al formulario de edición. Voy a volver al bloc de notas, vuelvo al Notepad, voy a ir nuevamente al formulario de edición y le voy a agregar al formulario en algún lugar, pero adentro del mismo, un input extra cuyo nombre va a ser ID y su valor va a ser el mismo ID que estoy editando, es decir, lo que obtuve en este lugar. Podemos hacer el eco del get de ID o podemos aprovechar esta variable que ya la hemos recibido en la URL. O sea que voy a hacer un eco de ese ID. Voy al navegador, así vemos qué es lo que acabamos de agregar. Vuelvo atrás, actualizo y podemos ver que aquí tenemos el input que acabamos de agregar con el ID. Ese campo que se llama ID lo vamos a recibir en el archivo que va a hacer la modificación y le vamos a decir entonces que la variable ID va a ser el post de ese ID y lógicamente la vamos a agregar como filtro where. Vamos a actualizar posteos únicamente al que tenga este ID con un límite de una sola fila afectada. Vamos al navegador, hacemos clic en enviar y podemos ver que ahora sí tengo la actualización de posteo seteando el título que corresponde, los demás datos solo a este ID en particular y limitando en una sola fila afectada. O sea que ya tenemos la consulta correcta. Hemos recibido en el formulario el get de ID y lo hemos enviado con todo el volumen de información en un input. Ese input en particular que acabamos de agregar, tenemos que tener presente que el usuario no debería poder modificarlo, por lo cual va a ser un input de tipo hidden, tal como pasó con los comentarios. Que el cliente que está usando la página web vea ese valor no le va a aportar nada, por lo cual va a tener como value el ID que corresponde, pero no lo vamos a ver, va a ser un campo escondido. Vuelvo al bloc de notas, voy al formulario de edición y le voy a decir que este es un campo de tipo hidden. Es parte de todo el volumen de información que manda el formulario, pero no es visible. Voy al browser una vez más, así vemos esto. Vuelvo atrás, actualizo y ya el campo no se ve. Sin embargo, si veo el código fuente de la página, podemos ver entonces que sí está el input de tipo hidden con el value 7, más allá de que no lo estemos viendo en la página web. Y cuando hacemos clic una vez más en guardar, tenemos ese autor, ese estado y este ID que es el que estamos editando. Entonces ahora sí podemos hacer la ejecución de esta consulta y reenviarlo al listado de textos. Entonces, tal como sucede con el formulario de alta, una vez que terminamos de procesar, volvemos al listado. Entonces, este es el update que quiero ejecutar. Ahora sí, hago el query que corresponde y una vez que termine de hacer ese query, redirecciono a la categoría textos a este ID en particular si queremos seguir aprovechando el scroll hacia ese registro en particular. Este insert ID en este PHP no va a existir porque no es una consulta de tipo insert, sino que es un update lo que estamos ejecutando. Entonces, vuelvo al navegador, actualizo, me va a decir que tengo información residual en el postdata, si la quiero volver a ejecutar, le digo que sí, hace la actualización y ahora dice aprende frontend en profundidad y HTML, CSS en sus más mínimos detalles. ¿Cuál es el único problema que hemos tenido? Se cambió cuál es el autor del texto, porque lo recibimos como post, pero nunca le dijimos cuál era el autor anterior, que por lo menos en ese texto era yo. ¿Cómo vamos a hacer con eso?
tal como sucedió con el formulario de alta, todo lo que sean opciones normalizadas que vengan de otra tabla siguen siendo controles de tipo radio, checkbox o select. Nosotros estamos manejando por ahora selectores, select. Y lo que tenemos que hacer, tal como sucedió con el resto de la información, es marcarle cuál era la opción anterior que habíamos elegido. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y el usuario no presta atención, por ahí le hemos cambiado el valor. Pasó de Germán Rodríguez a Aquiles Bailo porque era la primera opción de ese combo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que aparezca esta información preseleccionada? Vamos a agregarle un if a la hora de mostrar el option del select o a la hora de mostrar el input de tipo radio o checkbox. ¿Qué va a verificar ese if? Si el ID que estoy por generar para ese control en particular es el mismo que hemos guardado anteriormente en el SQL, lo vamos a preseleccionar ya sea por el atributo checked o el atributo selected, según sea un option o sea un input de tipo radio o checkbox, para que ya aparezca tildado. Entonces voy a volver al Notepad y le voy a decir en el formulario de edición que cuando recorro todos los autores voy a preguntar uno por uno si el ID de la opción que estoy por generar es el mismo que guardé anteriormente como datos FK autor, porque tengo en el foreign key autor cuál fue el ID que ya teníamos seleccionados. Si esto es verdadero, voy a crear una cadena de texto llamada atributo, por ponerle cualquier nombre de variable, que sea selected, porque se trata de un select. Si fuese un checkbox sería checked el valor que voy a generar, pero en este caso es selected. Si lo dejo así como está, solamente al ID que coincida con el foreign key autor le vamos a agregar como atributo esa información. Pero ¿cuál es el problema? En todos los demás no existe. Y como en todos los demás no existe, va a devolver un error de que la variable no está definida. O sea que el else va a hacer que el atributo es comilla comilla. Si inserto en este lugar una cadena de texto vacía, es lo mismo que no haber insertado nada. Entonces, o es una cadena de texto vacía que quedará así, si no coincide el foreign key autor con el ID que estoy por mostrar, o en este lugar aparecerá selected y esa opción va a aparecer preseleccionada si coincide el foreign key autor que guardamos antes con el ID que estoy por generar. Todo en base a esa variable. Entonces guardo, vuelvo al navegador y si elijo cualquier otro registro que haya sido creado por mí, a la hora de editar aparece el autor ya preseleccionado. ¿Por qué? Porque este dato es el mismo que teníamos como foreign key autor. Vuelvo atrás, elijo el de Shane Doe, lo modifico y ahora el autor es Shane Doe. Esto permite entonces que si el cliente a la hora de actualizar el artículo no prestó atención y solamente agregó más texto, que no se pierda la referencia de quién fue el autor, porque voy a actualizar el autor 11 por el mismo valor. Entonces no se cambia, el autor no se pierde. Guardo, esto va y vuelve y sigue siendo de Shane Doe, aunque haya cambiado el contenido o el título. Y de esta manera entonces se hace la interfaz de modificación de los textos que teníamos guardados con anterioridad. Lo único que nos está faltando es manipular la categoría, porque en realidad la categoría es un control de selección múltiple que lo vamos a estar explicando en los próximos videos.